Buenas tardes, docente, buenas tardes compañeros. Mi nombre es la licenciada Judith Malma Cuaresma y el día de hoy les voy a hablar sobre el tema de urgencias por agentes físicos y químicos, en el que incluye quemaduras térmicas, quemaduras químicas y por electricidad. El primer punto que vamos a hablar va a ser de las quemaduras térmicas. Aquí vamos a mencionar primero lo que es la piel, ya que es el principal órgano afectado. La piel es un órgano indispensable para las personas, y la piel consiste de 3 capas, que viene a ser la epidermis, la dermis y la hipodermis. Cada una de las capas desempeñan una serie de funciones que se interrelacionan entre sí. La piel presenta como funciones la protección, termorregulación, sensación, secreción, inmunología, producción de vitamina D y también la excreción. Ahora, las quemaduras térmicas. Las quemaduras térmicas van a ser lesiones corporales que son provocadas por agentes físicos externos de origen térmico. Es decir, que son lesiones inducidas por calor y pueden ocurrir cuando la piel entra en contacto con cualquier fuente de calor. La lesión térmica de espesor parcial puede interrumpir la función de barrera y contribuir a la deficiencia de agua. El efecto puede ser significativo en las quemaduras moderadas a grandes. Las anomalías que hay en los líquidos y electrolitos observados en un choque por una quemadura térmica son resultados sobre todo de las alteraciones en los potenciales de la membrana celular, con entrada de agua y sodio a las células, y la migración extracelular de potasio por la disfunción de la bomba de sodio. Una lesión masiva por ese tipo de calor hace que el valor del hematocrito aumente al incrementar la viscosidad de la sangre en la fase temprana, a la que le sigue la anemia a causa por una extravasación y una destrucción de eritrocitos. El daño celular que va a producirse a causa de una quemadura térmica se va a dar a una temperatura mayor a 45 grados centígrados, que es por una desnaturalización de las proteínas celulares. El tamaño y la profundidad de la quemadura va a estar en función al agente lesivo, a la duración que tuvo con el contacto y a la temperatura. Ahora, ¿cómo podemos nosotros calcular el tamaño de la quemadura? El tamaño de la lesión por quemadura se va a cuantificar en base al porcentaje según el área de la superficie afectada, ¿no? Tenemos acá 3 métodos. Primero es la regla de los 9 o la regla de Guayas, que viene a ser un método que se utiliza para calcular la extensión cutánea quemada de un paciente. ¿No? Va a consistir en dividir la superficie del cuerpo en áreas equivalentes al 9% de la superficie corporal total quemada, o que sean por múltiplos de 9. Como podemos visualizar en la imagen, cada parte del cuerpo está distribuido en ciertos porcentajes, ¿no? Que se le da según el área que esté quemada. Tenemos la regla del 1 o la regla de la palma de la mano. Este es un instrumento de valoración rápida para calcular el porcentaje de la superficie corporal total quemada, y se toma como referencia la palma de la mano del paciente, dedos juntos y extendidos. La superficie que se puede cubrir de esta manera va a ser el 1% de la superficie corporal total quemada del paciente. Es útil esta regla para superficies pequeñas y como una herramienta complementaria de la regla de los 9. Y tenemos la tabla o el diagrama de quemaduras de Lang y Browder, que es más usado en los niños. En el caso de los niños se va variando las proporciones de porcentaje de la superficie corporal total quemada en las distintas zonas anatómicas durante su crecimiento, siendo la cabeza que tiene mucho mayor porcentaje y los miembros mucho más pequeños. Acá, bueno, como vemos, está distribuido en base a edades y en base a diferentes partes del cuerpo. En base, por ejemplo, tenemos en la cabeza que en 0 a 1 año va a tener un 19%, de 1 a 5 años un 17%, y así va dándole porcentajes en base a la edad y en base al área quemada. Los porcentajes son diferentes. Tenemos la clasificación de la quemadura según la extensión. Acá la clasifica según la Asociación Americana de Quemados,
en una quemadura menor y quemadura moderada no complicada. Se considera quemadura menor cuando la quemadura en una quemadura de segundo grado es cuando va a ser menor al 15% de la superficie corporal total quemada en los adultos o menor al 10% de la superficie corporal total quemada en niños. Se va a considerar una quemadura de tercer grado cuando va a tener menor del 2% de la superficie corporal total quemada sin afectar zonas especiales como ojos, oídos, cara, pies, perineo y articulaciones. Acá se va a excluir las lesiones eléctricas por inhalación, traumatismos concurrentes y pacientes con elevado riesgo. En el caso de una quemadura moderada no complicada, se va a considerar una quemadura de segundo grado cuando va a tener del 15 al 25% de la superficie corporal total quemada en los adultos o del 10 al 20% en niños. Va a ser una quemadura de tercer grado menor cuando va a tener menor del 10% de la superficie corporal total quemada que no afecte zonas de atención especial. Acá también igualmente se excluyen las lesiones por electricidad, inhalación, traumatismos concurrentes y pacientes con elevado riesgo. Y va a ser una quemadura grave. Aquí va a ser las quemaduras de segundo grado mayores al 25% de la superficie corporal total quemada en adultos o del 20% en niños. Va a ser de tercer grado cuando tendrá mayor o igual al 10% de la superficie corporal total quemada. Se va a considerar quemaduras graves cuando afecten a los ojos, oídos, cara, pies, perineo y articulaciones. Se considera quemaduras graves a las quemaduras eléctricas, quemaduras químicas en áreas de riesgo y a todas las lesiones inhalatorias. También están las quemaduras que vienen con traumatismos, quemaduras en las personas embarazadas y quemaduras en personas de alto riesgo. Quemaduras graves va a ser a las personas que tengan diabetes, enfermedad pulmonar, enfermedades cardiovasculares, inmunodepresoras, cáncer y SIDA. Tenemos acá la clasificación en base a la profundidad de la Asociación Americana de Quemados, que lo clasifica en tres formas, ¿no? Como habíamos mencionado, la quemadura mayor, moderada y menor. Y en base a cada clasificación tienen cierta característica de la quemadura y nos da también a dónde debe ser dirigido el paciente. Por ejemplo, un paciente con quemadura mayor debe tener un tratamiento en un centro especializado para quemaduras, en una institución que sea especializada. Una quemadura moderada puede ir a un área, a un hospital, no necesariamente tiene que ser especializado, y una quemadura menor puede ser un tratamiento ambulatorio. También hay una clasificación según el Basel-Minsa, que divide en 4 grados. Se considera quemadura de primer grado cuando hay hipersensibilidad y enrojecimiento. Va a comprometer a la epidermis, que viene a ser la primera capa de la piel y la parte más superficial. No va a haber enrojecimiento y dolor, sin cicatriz. Una quemadura de segundo grado es cuando ya haya flitemas, ampollas que estén íntegras o rotas, que sea un lecho rosado, pálido, rojo, hinchazón o edema. Va a comprometer en este caso a la epidermis y a la dermis. Ya son muy dolorosas. Dependiendo de la profundidad y la extensión, pueden tardar en 21 días o más en cicatrizar. Tenemos la quemadura de tercer grado, que va a tener un color blanquecino marrón acartonado. Es no doloroso en el área central, pero doloroso en las áreas periféricas. Acá va a comprometer a la epidermis, dermis y también al tejido celular subcutáneo. Que este va a ser de un color blanco, perlado, carbonizado, no son dolorosos y sí van a dejar cicatrices importantes. El tratamiento en este caso debería ser el injerto de la piel. Y la quemadura de cuarto grado, que va a involucrar a tejidos profundos como el músculo subyacente y el hueso. La atención que se debe de dar a un paciente quemado, prehospitalario y hospitalario, se debe basar en lo siguiente. Se debe primero detener el proceso de quemadura, se debe valorar y si es necesario asegurar la vía respiratoria del paciente, se debe iniciar una reanimación con líquidos, debemos aliviar el dolor, proteger la herida de la quemadura y transportar al paciente a una institución apropiada. Ahora, el primer paso que se debe de realizar es detener y enfriar la quemadura. El personal de salud que va a estar en contacto con la víctima o el paciente que está quemado debe retirar todas las ropas o objetos que puedan ser fuente de calor.
Enfriar la piel quemada con agua corriente no por más de 15 a 20 minutos inmediatamente después de la quemadura. Y debe enfriar la quemadura más no el paciente. Después debemos evaluar el área, la vía aérea y la respiración del paciente. ¿No? Se debe determinar si el accidente ocurrió en un espacio cerrado o si la cabeza estuvo cerca del fuego. Se debe evaluar la presencia de estridor, ronqueras, sibilancias o dificultad para respirar. Si fuese necesario, el médico o el personal de salud entrenado puede realizar la intubación de urgencia a los pacientes que estén con distrés respiratorio. Debemos registrar información sobre la presencia de úlceras, edemas o escudo carbonáceo por encima o debajo de las cuerdas bucales, evidenciados durante la intubación. Las lesiones circunferenciales en el tórax o en el cuello pueden causar dificultad respiratoria por restricción y pueden recurrir a esclerotomías. Debemos también evaluar la circulación sanguínea. La enfermera del establecimiento debe realizar el traslado al paciente y también debe, por lo menos, ponerle un acceso venoso. En el caso del que el paciente, debido a la gravedad de la quemadura, esté siendo trasladado a un centro de mayor atención especializado, se le debe de asegurar 2 vías de acceso venoso que serán utilizados durante las primeras horas para la resucitación hidroelectrolítica. El acceso venoso se debe colocar de preferencia en una zona libre de quemaduras, pero de no contarse con ello, podrá ser colocada a través de la piel quemada. Las líneas colocadas sobre la piel quemada deben ser protegidas con gasa. Considerar que el dolor intenso puede elevar la frecuencia cardíaca y la presión arterial, y se recomienda por ello manejar el dolor. Debe darse tratamiento para el dolor también en este caso. Los pulsos periféricos pueden ser difíciles de palpar en zonas conservadoras profundas y en zonas con quemaduras circunferenciales que comprometan la circulación distal pueden ser necesario realizar esclerotomías. Debemos evaluar el estado de conciencia mediante la escala de Coma-Glasgow y también debemos evaluar la extensión de la quemadura. Se debe realizar la evaluación de la extensión de la quemadura. La exposición de las zonas quemadas para la evaluación inicial debe ser breve. No debemos dejar al paciente descubierto, porque podemos ocasionar una hipotermia. Entonces, continuamos con la evaluación de la extensión de la quemadura. Las quemaduras de primer grado, que son las zonas enrojecidas, no deben considerarse en el cálculo del porcentaje de la superficie corporal total quemada. Y el cálculo de la extensión es fundamental para la determinación de la gravedad del caso y el cálculo adecuado de los fluidos que se le va a administrar al paciente. Debemos evaluar la profundidad de la quemadura, que puede ser realizada por el médico, enfermero o el personal de salud que esté atendiendo al paciente, debe de estar capacitado. Esto se debe realizar simultáneamente con la evaluación de la extensión. ¿No? Esto nos ayudará a determinar la necesidad de realizar procedimientos de urgencia como la esclerotomía, por ejemplo. El cálculo de los fluidos para la resucitación hidroelectrolítica. Las personas con más del 15 a 20% de la superficie corporal total quemada van a requerir resucitación hidroelectrolítica, y para la resucitación hidroelectrolítica se debe de tener el peso del paciente. Para el cálculo de la superficie corporal total, en menores de 10 kilos es el peso por 4 más 9, todo entre 100, y para mayores de 10 kilogramos es el peso por 4 más 7, todo sobre el peso más 90, según cómo se visualiza en la imagen, y la superficie corporal quemada es la superficie corporal total por el porcentaje de la superficie corporal total quemada. Como paso 7 debemos realizar el manejo del dolor. Se deben utilizar tratamientos endovenosos como el metamizol. En quemaduras menores se puede utilizar también otros narcóticos como el tramador o la morfina, ¿no? Según si el paciente presente dolores muy agudos. También debemos tomar en cuenta lo que es la vacunación. Debemos de indagar sobre el estado de vacunación del paciente respecto a la vacuna antitetánica. Las heridas por quemaduras son susceptibles a una infección por tétano. Se le debe colocar la vacuna antitetánica en aquellos pacientes que tienen historia de inmunización completa en un periodo no mayor a 5 años desde su última inmunización. Asimismo, en el caso de falta de vacunas, se le debe colocar un suero antitetánico. Debemos también tener cuidado de las heridas.
En el caso, por ejemplo, del transporte del paciente, debemos colocar gasas estériles secas y vendajes en las heridas por las quemaduras. Debemos tener cuidado en evitar la hipotermia, ya que las gasas humedecidas en crema favorecen la pérdida de temperatura del paciente. Debemos tener una monitorización constante en el paciente y que las quemaduras se deben mantener en un valor constante de 37 grados. Se le puede colocar sábanas encima o frazadas o mantas. Y por último, el traslado del paciente a una institución de mayor nivel. El traslado debe ser realizado por un personal de salud, sea médico o enfermera, ¿no? o del establecimiento de salud. El transporte debe asegurar que el paciente mantenga una temperatura de 37 grados, ya que si se causa una hipotermia es uno de los factores principales que contribuye a elevar la mortalidad en los pacientes por un shock por quemadura. No, se debe monitorizar la temperatura siempre al paciente quemado. Debemos elevar los miembros apretados por encima del nivel del corazón para prevenir edemas y ajustar el volumen según lo que se le está pasando, según lo que se esté pasando para la resucitación hidroelectrolítica, disculpe, y debemos de tener un balance hídrico estricto en el paciente. Debemos observar siempre el flujo urinario 2 horas después de que se haya hecho la resucitación hidroelectrolítica. Como segundo punto tenemos las quemaduras químicas. Las quemaduras químicas son quemaduras corporales que son producidas por los productos químicos domésticos o industriales que pueden ser sólidos, líquidos o gaseosos. Las sustancias químicas pueden causar quemaduras, dermatitis, reacciones alérgicas, lesiones térmicas o toxicidad en el sistema. Casi todas las sustancias químicas lesionan el tejido por una reacción intrínseca y no por un daño térmico. Algunas sustancias ocasionan calor intenso por una reacción exotérmica. Sin embargo, gran parte del daño a la piel resulta por las características peculiares de cada sustancia química. A diferencia de las quemaduras por calor, las causadas por sustancias químicas requieren valoraciones particularizadas, además de un tratamiento basado en el agente lesivo específico. Muchos factores influyen en el daño ístico y en la absorción percutánea de las sustancias. Los factores que determinan la absorción percutánea de compuestos químicos tenemos el sitio del cuerpo, las áreas de la piel delgadas, genitales, cara y pliegues cutáneos, superficie corporal, integridad de la piel, piel traumatizada, piel de ancianos, deshidratación, inflamación, naturaleza de la sustancia, la solubilidad en lípidos, el pH, la concentración, duración del contacto, irrigación deficiente, prendas empapadas de productos químicos. Una muerte precoz después de una quemadura grave por sustancias químicas por lo común es causada por una hipotensión, una insuficiencia renal aguda, un choque, como consecuencia de la pérdida de líquidos. Sin embargo, si se absorben las sustancias nocivas, también puede haber efectos tóxicos a nivel general y complicaciones y muerte en fecha posterior. Con la absorción sistémica de ácidos pueden surgir acidosis, hipotensión, hiperpotasemia, arritmias y un choque. Los tipos de exposición son cutánea, ocular, digestiva y respiratoria. Y el tratamiento en estos casos, debemos eliminar con precaución todos los residuos químicos que se encuentren sobre el paciente, retirándole las ropas, los zapatos, para luego aplicarle agua corriente por lo menos por 30 minutos para tratar de diluir ese agente. Debemos irrigar los ojos con suero salino si estuviesen estos afectados y debemos averiguar la naturaleza del químico que ha sido el causante de la lesión para así determinar su concentración. Los pacientes con quemaduras eléctricas y químicas deben ser referidos a centros de mayor capacidad resolutiva y coordinar la transferencia inmediata. Esto es importante. El uso de los extinguidores no debe de ser para rociar a las víctimas de quemaduras y debe ser dirigido a la fuente de fuego o calor. Como punto 3 tenemos las lesiones por electricidad. Estos son producidos por agentes físicos.
Se originan por el calor producido por la corriente y por la alteración que el movimiento de electrones induce en los tejidos con actividad eléctricas. Las lesiones por electricidad se dividen en lesiones por alto voltaje cuando son mayores a 1000 voltios o de bajo voltaje cuando son menores a 1000 voltios. Y también las quemaduras por destello de un arco eléctrico, que por definición no produce paso de corriente por los tejidos. La lesión por rayo es una variante extrema y única de lesión por electricidad. El mecanismo de lesión por electricidad. Tenemos la lesión por alto y bajo voltaje. El riesgo de lesión por electricidad grave y letal aumenta cuando el voltaje sobre todo es mayor de 600 voltios. El alto voltaje casi siempre se define como mayor a 1000 voltios. Las lesiones por electricidad se producen por varios mecanismos, como daño ístico, directo por energía eléctrica, daño al tejido por energía térmica y lesión mecánica causada por una caída o contracción muscular. Las quemaduras eléctricas son graves cuando son efectos de un voltaje alto, dado que solo se requiere que la corriente fluya por una fracción de segundo para que haya un daño grave. Las quemaduras son menos frecuentes en las lesiones por bajo voltaje, toda vez que el contacto con el voltaje bajo genera poca energía calórica en la piel y en otros tejidos. Las lesiones por arco eléctrico, la formación de un arco eléctrico de un conductor a otro puede irradiar calor suficiente para quemar, incluso para matar a personas situadas a 3 metros o más del arco. También puede haber una fuerza de estallido que lance a las personas. Las contracciones térmicas. La corriente eléctrica puede inducir contracción muscular sostenida o tetania. El efecto general va a variar con el tipo de corriente, la frecuencia, el voltaje y la extensión del contacto. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas en una quemadura por electricidad? Se van a producir quemaduras cutáneas, trastornos de coagulación, va a haber alteraciones cardiovasculares, va a haber alteraciones en el aparato locomotor, problemas respiratorios y también alteraciones digestivas. La extensión en un paciente que sufre una quemadura por electricidad eléctrica la atención de la escena hiperhospitalaria debe ser permanecer al menos a 10 metros de las líneas que tengan con energía saltatoria o estructuras de soporte. Debemos primero apagar la fuente de electricidad antes de realizar el rescate, si es lo posible. Si no se puede apagar pronto la fuente de electricidad, tomar precauciones para prevenir la lesión por electricidad hacia el rescatista. Si no, uno mismo va a salir igual lesionado, quemado por esa misma electricidad y no vamos a poder ayudar a la persona. Se debe de usar guantes y zapatos apropiados para el voltaje de la línea eléctrica. Debemos usar maniobras de reanimación. Si no hay contacto con la fuente de electricidad, claro. Debemos mantener la inmovilización espinal del lesionado si fuese posible. El diagnóstico y tratamiento. En la medida de lo posible, debemos colocar al paciente conectado a un monitor cardíaco y obtener un electrocardiograma de 12 puntos. Debemos evaluar si hubo alguna pérdida de conciencia u otro trauma asociado durante el accidente, evaluar la perfusión y sensibilidad de los miembros. Las lesiones por electricidad pueden estar por debajo de la piel. Y posterior curación y vendaje de las lesiones generadas por la quemadura. Debemos monitorizar las características de la orina por presencia de pigmento. Los pacientes con quemaduras eléctricas deben ser referidos a centros de mayor capacidad resolutiva y coordinar una transferencia inmediata. La valoración y tratamiento de las complicaciones de las lesiones por electricidad. Según el órgano, por ejemplo, a nivel circulatorio, debemos realizar con la reanimación de líquidos, a nivel renal igual. A nivel del sistema nervioso central, debemos valorar lesiones de la médula espinal o nervios periféricos. De la piel debemos valorar y tratar las quemaduras cutáneas. A nivel de musculoesquelético debemos valorar los cuidados de la columna vertebral, pelvis, huesos, articulaciones. A nivel vascular, de repente puede haber espasmos que cause trombosis tardía o formación de un aneurisma o daño muscular.
En coagulación, debemos de tratar los trastornos de la coagulación mediante la eliminación de los factores desencadenantes con el desbridamiento quirúrgico temprano. Y si hubiese hemorragia, debemos reponer los factores de coagulación. A nivel de los pulmones, debemos valorar si hay lesión por inhalación de monóxido de carbono o lesión alveolar por el estallido. En los ojos, si es que hubiese posibilidad de aparición de cataratas tardías. En los oídos, valorar si hay alguna lesión a causa del estadillo. En el digestivo puede haber una lesión intraabdominal por la corriente o el estadillo. Y en los labios, en la cavidad bucal, debemos vigilar si es que hubiese hemorragias tardías. Gracias, eso sería todo.